Pues vamos a comenzar y el día de hoy vamos a ver el presente continuo o progresivo. La semana pasada aprendimos a hacer oraciones sencillas en presente simple, que queramos que se iba a utilizar en cuestiones de rutina. Y vamos a comenzar de igual forma con los usos que tiene el presente continuo, o sea, en qué tipo de acciones voy a expresarme en este tiempo verbal. Y tenemos que el primer uso que le vamos a dar es en las acciones que suceden al momento de estar hablando, o sea, lo que se hace al momento. Entonces, toda aquella acción que yo esté haciendo al momento, la voy a expresar en presente continuo o progresivo. Y la otra nos dice que son acciones que, si bien tienen curso en el presente, no necesariamente tienen que estar ocurriendo en el momento en el que yo hablo. Entonces, hay acciones que tienden a durar bastante tiempo y que a lo mejor cuando yo la expreso no necesariamente la estoy realizando. Como cuál puede ser, por ejemplo, leer un libro. Leer un libro puede tomar, no sé, días, semanas o incluso meses. Y puede ser que actualmente en el presente yo esté leyendo un libro y yo puedo decir, yo estoy leyendo un libro y no necesariamente lo estoy haciendo ahorita, sino que la acción está sucediendo en el presente. Entonces vamos a tener esos dos usos. Primero, para las acciones que sí suceden justo en el momento en el que estamos hablando, y el segundo uso son para esas acciones que, si bien tienen lugar en el presente, no necesariamente están ocurriendo al momento que las expresamos. Y entonces, vamos a hacer un poco la comparativa del presente continuo con el español. Entonces, tenemos que ese presente continuo, que es el que utilizamos para expresar las acciones que suceden al momento, vendría siendo un ejemplo: yo estoy dando clases. Entonces, si hacemos un análisis de la oración que acabo de decir en español, si se fijan, me tengo que apoyar del verbo estar, o sea, yo estoy. Y puede ser yo estoy, tú estás, nosotros estamos, ellos están. Entonces, primero que nada, necesito el apoyo del verbo estar, que ahorita vamos a ver en inglés cómo lo vamos a hacer. Y fíjense qué sucede con el verbo, que me va a estar indicando la acción que está sucediendo. Puede ser yo estoy dando, tú estás estudiando, yo estoy comiendo, nosotros estamos hablando, ellos están leyendo. Entonces, al verbo, nosotros le tenemos que agregar la terminación ando, endo. O sea, leyendo, comiendo, trabajando, estudiando. ¿Cómo es que se le agrega esa terminación en el idioma del inglés? Pues lo que vamos a hacer con nuestro verbo es que le vamos a agregar la terminación ing. Y esa terminación ing, a la hora de la traducción, es al verbo darle la terminación ando o endo, dependiendo del verbo que tengamos. Entonces, el verbo que me está indicando la acción que se está llevando a cabo, sí o sí debe de tener terminación ing. ¿Cómo vamos a agregar esa terminación ing al verbo? Para entonces poderle dar la terminación ando, endo en la traducción, pues tenemos un total de 4 reglas que me indican cómo es que yo debo de colocar esa terminación ing. Entonces traigo por ahí 5 enunciados con sus 5 ejemplos. Entonces, la primera que tenemos es que cuando nuestro verbo termina en entonces siempre que su verbo termine en lo que vamos a hacer es quitar la y colocar la terminación ing. Si nos vamos a los ejemplos, fíjense en el primero que puse,
Mi verbo está terminando en E, ¿cierto? Y lo que hago para agregarle esa terminación, para conjugar al verbo, es quito la E y coloco ing. Ajá. Segunda excepción, nos dice que cuando el verbo es de una sola sílaba, y además su terminación es en vocal, o sea, hace A, E, I, O, U, seguido de una consonante, entonces vamos a colocar doble consonante más la terminación ing. Entonces ahí el segundo ejemplo que traigo es un verbo de una sílaba. Podemos observar que termina en U seguido de una N, o sea, hace vocal con consonante. Entonces cumple con estas dos condiciones, o sea, que sea de una sílaba y que termine en vocal seguido de consonante. Entonces le aplico que tengo que poner doble consonante. ¿Cuál doble consonante? Pues su última consonante, que es la N. La repito y coloco terminación ing. La siguiente nos dice que cuando el verbo termina en Y, lo único que vamos a hacer es colocar terminación ing. Entonces, fíjense cómo tenemos ahí nuestro tercer ejemplo. Nuestro verbo está terminando en Y y lo único que hice fue agregar ing. Siguiente, tenemos que cuando nuestro verbo termina en IE, nosotros vamos a cambiar esa terminación de IE por Y, terminación ing. Entonces tenemos el verbo de die, fíjense cómo termina en IE. ¿Cómo es que cuando lo conjugo retiro esa terminación y la cambio por una Y y coloco terminación ing? Y la última me dice que cualquier otro caso, o sea, si yo analizo mi verbo que se me está dando y no encaja en ninguna de estas 4 excepciones, o sea, hace cualquier otro caso, entonces lo único que vamos a hacer es agregar ing. Y tenemos el ejemplo de work, trabajar. Si yo lo analizo e intento que encaje en cualquiera de las 4 de arriba, me voy a dar cuenta que no encaja. No termina en E, no termina en, bueno, o sea, ¿podría ser de una sílaba? Sí, pero no termina en vocal seguido de consonante, ¿cierto? Tengo consonante, consonante, R, K, que es consonante, consonante. Entonces tampoco encaja en la segunda. ¿Termina en Y? Tampoco termina en Y. ¿Termina en IE? Tampoco, ¿cierto? Entonces no encaja en ninguna de esas 4, entonces lo único que voy a hacer es agregarle ing. Entonces, para que ahí vayan ampliando un poquito su lista de verbos con los que hemos estado trabajando, make es hacer, run es correr, lie es tomar, die es morir y work trabajar. Y lo que vamos a hacer a continuación es que traigo una lista de verbos, de 10 verbos, a los cuales ustedes les tienen que agregar su terminación ing. Es lo único que vamos a hacer. Siguiendo estas 4 excepciones y la quinta reglita que tenemos que cualquier otro caso se le agrega ing, lo que vamos a hacer es agregarle la ing a los verbos. Entonces, aquí están nuestros 10 verbos con los que vamos a estar trabajando. Y por ahí viene un poco su traducción con imágenes, entonces vamos a tener que es play, jugar, swim, nadar, take, agarrar o tomar. Tie es una palabra que tiene significado como sustantivo, o sea, como una cosa, que es una corbata, pero también se puede utilizar como
verbo, que es sujetar. Como sujetar la cinta, sujetar la corbata. Luego tenemos want, que es querer, pero del querer de desear, no del querer de amor. O sea, es aquello que queremos, que deseamos poseer. Luego tenemos bore, que es aburrir, lie, mentir, dance, bailar, scream, gritar, y por ahí no me cubo el study, que es estudiar. Entonces, les doy unos minutitos, ahí vayan checando si termina en E, si termina en IE, si termina en Y. Nada más para que no haya confusión. En el verbo número 2 que tenemos, el de swim, es de una sílaba, ¿sale? Una sílaba. Y el que tenemos en el 9, que es scream, gritar, es de 2 sílabas. O sea, para que lo tomen en cuenta. Entonces, vamos viendo. Primer verbo, play. ¿Qué le tengo que hacer a este verbo para poder conjugarlo? La regla de los verbos que terminan con Y nos dice que quitemos la Y. Nada más se le pone ING.
Exactamente. Y tengo el caso de play y de esa regla podemos, bueno, aquí no me aparece por cuestiones de mi computadora, pero teníamos el último verbo que es study, ¿cierto? Y se aplica la misma regla, ¿cierto? Termina en Y, únicamente agregamos ing. Ujú. Segundo verbo, ¿qué sucede con el segundo verbo? Yo les comenté antes de que iniciáramos que es una sola sílaba. Ajá. Entonces, ¿qué le hago? Doble, ¿no? Exactamente. Doble M, terminación. ING, quedamos que si es de una sílaba y termina en vocal, que es I, seguido de consonante M, se coloca doble consonante seguido de terminación ING. Take. ¿Qué sucede con take? ¿Qué tengo que hacerle? Quitar la E. Ajá, quito la E y ING. ahí está. Ajá. ¿Qué sería la misma regla para? Bon. Y para dense, ¿cierto? Que sería retirar la E y colocar terminación ING. Tie. Ajá, sujetar. Quedamos que, ¿qué hago con este? ¿Terminación en qué tiene? Aquí, el original, ¿qué terminación tiene? IE. Entonces hay una regla que me dice qué hacer con los verbos que tienen terminación IE. ¿Qué hago con esos verbos? Cambiar por Y, terminación ING. Cambio esa terminación IE por Y, terminación ING. Y fíjense cómo también tenemos el de lie, mentir, por acá. Tiene terminación IE, ¿cierto? ¿Qué hago con esa IE? La quito, la sustituyo por una Y y colocamos terminación ING. Y tengo want. ¿Qué sucede con want? ¿Cumple con alguna de las excepciones que vimos? Termina en E, en Y, termina, es de una sola sílaba y termina en vocal consonante. Tengo consonante, consonante, ¿cierto? Termina en IE, no es ninguna de las cuatro, entonces el último caso nos decía que cualquier otro caso lo único que hacemos es agregar ING. Que lo mismo sucede con scream, que aquí yo les dije que lo que tenemos son dos sílabas. Entonces, al tener dos sílabas, ya no puede entrar en el de una sílaba, terminación vocal, consonante. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nada más es agregar ing, screaming. Recuerden, vuelvo a repetir, que agregar esa terminación ing es agregar la terminación ando, endo para el presente continuo. Y por aquí les anoto cómo les debió haber quedado el último, nada más para que no haya duda. Ahora sí, vamos a ver qué sucede ya de manera muy completa con el presente progresivo. Ya vimos en qué ocasiones se utiliza y qué le tenemos que hacer a nuestro verbo que indica acción. Entonces yo les había dicho que en este tiempo verbal vamos a necesitar un verbo auxiliar que va a ser el verbo to be, que el verbo to be en inglés ser o estar. O sea, puede tomar cualquiera de estas dos traducciones. Ser o estar. O sea, yo estoy o yo soy. En este caso, la traducción va a ser para el verbo estar. O sea, yo estoy, tú estás, ellos están, ella está, nosotros estamos, ustedes están. Y aparte vamos a necesitar de un verbo que es el que me va a indicar la acción que está sucediendo con terminación ing. Entonces, ¿qué es lo más relevante de esta tablita? Pues que no se les olvide a cada sujeto
qué forma del verbo to be le corresponde. Así como en español tenemos varias formas para el verbo estar, ¿a qué me refiero con las formas? A que yo puedo tener estoy. ¿Para quién? Para yo. Yo estoy. Pero también puedo tener la forma de estás. Tú estás. O están. Ellos están. Ustedes están. Entonces aquí vamos a tener tres formas. Eso quiere decir que el verbo to be se va a escribir de tres formas diferentes. ¿De quién va a depender? De mi sujeto. Ajá, entonces ahí tengo el sujeto que le corresponde, que lo tengo expresado en pronombres personales, que acuérdense que los pronombres personales son aquellas palabras que pueden sustituir a nombres propios sustantivos. O sea, en lugar de poner María, yo puedo poner ella. En lugar de poner mi papá y yo, puedo poner nosotros. Entonces, estos que tengo aquí en la columna del sujeto son mis pronombres personales escritos en inglés. En la primera fila, bueno, en la segunda como tal, tengo I, que sería yo. Y es I am. O sea, únicamente el am, la forma del verbo to be am, le corresponde a I, o sea, hace yo. Luego en la tercera fila tengo she, he, it, que son las terceras personas del singular. Ella, él, eso o esa. Acuérdense que it, el último que tengo por ahí en esa casillita, hace referencia o lo utilizamos para objetos o animales, objetos o animales. O sea que si yo estoy trabajando con una casa, en lugar de poner la casa, yo puedo poner it. Si yo estoy trabajando con el perro, en lugar del perro, puedo utilizar it. Y luego, para esos tres, el verbo to be va a ser is. Entonces, únicamente para esos tres. Todos los otros que tengo en otras casillas no entran. Tienen otra forma del verbo to be. Luego tenemos el último, la última celdita donde tengo you, they, we, you. Donde you, el primer you que tengo es la segunda persona del singular, o sea, hace tú. They va a ser ellos o ellas. We, nosotros. Y el segundo you, que es el último que tengo, sería la segunda persona del plural, que sería ustedes. O sea, hace que tú y ustedes se escriben igual. Para estos cuatro, su forma del verbo to be va a ser are. Y únicamente para estos cuatro. O sea, hace que ustedes no pueden poner he are, porque entonces está mal escrito. Tampoco pueden poner I is. No se puede. Entonces, I va con am. She, he o it va con is. You, they, we, you va con are. No los puedo mezclar, ¿sale? Y entonces fíjense cómo es sujeto, verbo to be, más un verbo con terminación ing. Para que entonces la oración me quede, yo estoy hablando. Tú estás hablando. Ella está hablando. Entonces, ya más o menos sabemos cómo la estructura, pero acuérdense que siempre con los tiempos verbales podemos hacer tres tipos de oraciones. Las afirmativas, las negativas y las interrogativas. Entonces, estas son oraciones bien sencillas. Acuérdense que además de tener estos elementos, nosotros podemos colocar un complemento, que el complemento sirve para darle más contexto a la oración. Yo puedo dejar la oración como yo estoy comiendo. O sea, sujeto, verbo to be, más verbo con terminación ing, pero le puedo agregar un complemento. Yo estoy comiendo en casa de mi mamá. Y entonces le doy más contexto a la oración. Pero una oración bien sencilla, en afirmativo, es sujeto, que
que el sujeto puede ser cualquier pronombre personal, que son los que tenemos en esta primera columna, puede ser cualquiera de esos, puede ser cualquier nombre propio, o puede ser cualquier sustantivo, la casa, el perro, el reloj, ajá, la mochila, la libreta, más el verbo to be. Acuérdense que el verbo to be va a ser seleccionado de acuerdo al sujeto que yo tengo. O sea, que si yo tengo you, el verbo to be va a ser are. Que si yo tengo he, el verbo to be va a ser is. Y si yo llegara a tener I, el verbo to be va a ser am. Entonces, ese verbo to be depende de quién? Del sujeto. Más un verbo con terminación ing. Luego, para las negativas, fíjense cómo las negativas, lo único que vamos a hacer es agregarle un not entre el verbo to be y el verbo con terminación ing, que no sé si se acuerdan de la clase pasada, en el presente simple, también utilizábamos ese not, que es una palabra que vamos a estar viendo, que se utiliza bastante para negar. Ajá. Entonces, ese not que tengo en la oración del negativo es quien me va a estar negando la acción, o sea, hace que no está sucediendo. Entonces, fíjense cómo tengo sujeto, verbo to be, más el not, que me sirve para negar la acción, más el verbo con terminación ing. Y ahorita que me pase el pizarrón para hacer los ejemplos, vamos a ver el pequeño apartado que viene aquí de la nota, que tiene que ver con la parte negativa. Pero ahorita vamos a ver cómo es que se utilizan. Y luego para el interrogativo, fíjense cómo en este caso la oración ya no inicia con el sujeto, ahora inicia con el verbo to be, seguido del sujeto, seguido del verbo con terminación ing. Fíjense cómo estas cuatro oraciones, estas tres oraciones, la afirmativa, la negativa y la interrogativa, tienen los mismos elementos, ¿cierto? Podríamos decir que la negativa es la única que le sobra el not, pero es la palabra clave para negar. Pero todas, ¿verdad que tienen un sujeto? Todas tienen el verbo to be y todas tienen el verbo con terminación ing. Entonces, todas estas oraciones tienen los mismos elementos. Lo único que tenemos que hacer es saber acomodarlos. O sea, seguir la estructura. Si voy a hacer una oración afirmativa, ¿qué me dice? ¿Qué primero tengo que colocar yo? El sujeto, ¿cierto? Entonces, primero coloco el sujeto, después ¿a quién voy a colocar? Al verbo to be, seguido del verbo con terminación ing. Entonces, vamos a agarrar, me voy a pasar el pizarrón para ir haciendo ejemplos. Entonces vamos a empezar con el primer tipo de oración que podemos tener, que es la parte del afirmativo. Por aquí, para que no nos perdamos, voy a anotar la estructura, que es exactamente lo mismo que tengo en la diapositiva y que ustedes lo más probable es que ya notaron, pero para no perdernos lo voy a anotar aquí. Entonces tengo que para la oración necesito un sujeto, más un verbo to be, más un verbo con terminación ing, ¿cierto? Entonces voy aquí por aquí a utilizar colores para que vayamos viendo cómo es que se sigue la estructura. Entonces, voy a hacer 3 ejemplos. Uno para cada forma del verbo to be.
La primera forma del verbo to be es am. Ajá. Ahí de su tablita, ¿a qué sujeto le corresponde el verbo am? O la forma del verbo to be am. A yo. Ajá. Entonces voy a poner, el único sujeto que puedo utilizar para esta forma del verbo to be es yo. O sea, hace I. Ajá. Entonces, I am. Y vamos a poner eating, comiendo. Yo estoy comiendo. Ujú. Fíjense cómo seguir la estructura. Sujeto, verbo to be, verbo con terminación con ing. Ajá. Este verbo con terminación ing puede ser cualquier verbo de los que ustedes ya tuvieron en su lista y le pusieron terminación ing. Ajá. Vámonos con la segunda forma, que va a ser is. En este caso tengo tres opciones de sujeto, ¿cierto? Sí. Ella, él o it. ¿Puedo utilizar cualquiera de estos? Tres. Voy a agarrar he. Ajá. Y su verbo to be es is, seguido de verbo con terminación ing. Y nuevamente tengo otra oración. Él está comiendo. Y vámonos con la última forma para el verbo to be, que es are. Para este tengo cuatro opciones. You, they, we o you. Vamos a agarrar we, nosotros. El verbo to be que le corresponde es are y el verbo con terminación ing. Sujeto, verbo to be más verbo con terminación ing. Si es que llegáramos a tener complemento, el complemento va aquí, o sea, hasta el último de la oración. O sea, yo lo dejé ahí, yo estoy comiendo, pero puedo agregar, yo estoy comiendo una manzana. Entonces, hasta el último va a ir nuestro complemento en dado caso de que la oración tenga complemento. Vámonos con la negativa. Lo que voy a hacer es que estas oraciones que hice en afirmativo las voy a pasar a negativo, ¿sale? ¿Cómo las voy a pasar a negativo? Siguiendo la estructura que yo anoté en mi libreta. Entonces, vamos a poner aquí. Que la estructura es un sujeto seguido del verbo to be, seguido de la palabra not para negar la acción, seguido del verbo con terminación ing, y pues si tiene complemento iría hasta el último. Entonces, vamos a ver que de aquí a acá lo único que tenemos que hacer es agregar el not, donde me indica la estructura que va. Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos I am eating. La quiero pasar a negativo. Entonces, vamos a poner sujeto que es I. Verbo to be. La estructura aquí me dice que tengo que meter un not y el verbo con terminación ing. Fíjense cómo se cumple. Primero el rosa, después el naranja, después el amarillo y por último el azul. Ahí está la estructura. Vámonos con el segundo. Para el segundo, nuestro sujeto es he. Verbo to be,
is, seguido de not, eating. Y aquí es donde nosotros tenemos la aplicación de la primera notita que teníamos. En las notitas ustedes tenían que is not es igual a isn't, que es su forma abreviada. Cuando yo les coloco este signo igual es para que entendamos que sí son una igualación, o sea, equivalen a lo mismo, son exactamente lo mismo. Esto quiere decir que yo puedo utilizar is not, la forma completa, o puedo utilizar isn't, que es la forma abreviada y que va a ser exactamente lo mismo. Ajá, entonces aquí me puede quedar esta como he isn't eating, que este isn't me representa ese is not. Ambas oraciones son lo mismo, son igual de correctas, ajá, y la traducción es exactamente la misma. Él no está comiendo. Vámonos con el último. Entonces, para el último, nuestro sujeto va a ser we, su verbo to be es are, después colocamos el not, verbo con terminación ing. Y ahora sí vamos a ver la segunda parte de la notita donde se nos decía que el are not, que fíjense que aquí lo tengo, are not, es igual al aren't. O sea, vamos a poner aquí el are not, es exactamente lo mismo que el aren't, su forma abreviada. Esto quiere decir que este are not lo podemos sustituir por el aren't. O sea, we aren't eating. Los dos son lo mismo, las dos oraciones me están diciendo lo mismo, las dos son igual de correctas. Y sería nosotros no estamos comiendo. Vamos con la última parte que sería pasar estas tres oraciones a interrogativo. Entonces, para el interrogativo tenemos que iniciamos con el verbo to be seguido del sujeto, seguido del verbo con terminación ing, y si tiene complemento la oración sería lo último que colocaría. Fíjense cómo todas las oraciones, en dado caso de que se tenga complemento, terminarían con ese complemento, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. Fíjense cómo ahora tengo que iniciar por el naranja. Para el primer ejemplo, ¿cuál es mi naranja? Entonces inicio con ese naranja.
¿Quién es mi sujeto? Ujú. ¿Y mi verbo con terminación ing? Ahí está. Con su signo de interrogación. Fíjense cómo lo único que sucedió es que los elementos cambian de lugar. Segundo, ¿cuál es el verbo to be? Ajá, sujeto. Ujú. Y pues el verbo que estamos utilizando con terminación ing. Y en el último, ¿qué verbo to be tenemos? Are. Sujeto, we. Ujú. Y nuestro. Entonces, fíjense, en el primero me queda, ¿estoy yo comiendo? ¿Está él comiendo? ¿Estamos nosotros comiendo? Ujú. Y lo que vamos a aprender ahorita, de una vez, es cómo le doy respuestas cortas a este tipo de preguntas. Ajá, cómo las puedo responder de manera muy sencilla. Entonces, tenemos de dos. Que la acción, si esto esté sucediendo, sea mi respuesta sea afirmativa o que mi respuesta sea negativa. Si mi respuesta va a ser afirmativa, vamos a colocar yes, o sea, sí, seguido de el sujeto. ¿Qué sujeto? Pues el sujeto por quien me están preguntando. ¿Se acuérdense que siempre vamos a responder de acuerdo a quién me están preguntando? O sea, si me están preguntando por ella, no voy a contestar por nosotros. ¿Por qué? Porque me están preguntando por ella. Entonces coloco el sujeto más el verbo to be. Y ahorita voy a contestar alguna de estas tres para que veamos cómo es que utilizamos esta estructura, pero pues sería aquí colocar nuestro sujeto más el respectivo verbo to be. Ahora bien, si quiero negar sería no, coma, seguido de nuestro sujeto, más el verbo to be, más el not, que quedamos que es el que nos sirve para negar. Ahora sí, lo que voy a hacer es contestar estas preguntas. Entonces, la primera pregunta sería, am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Supongamos que sí estoy comiendo. Ajá. Entonces voy a colocar yes, seguido del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Ajá, yo. Entonces, espérenme, estoy que quiera. Ahí está. Sería yes, am, perdón, y seguido del verbo to be, que le corresponde que es am. ¿Qué es la respuesta? Sería sí, yo estoy. Ajá. ¿Estoy yo comiendo? Sí, yo estoy. El segundo, is he eating? Supongamos que él no está comiendo, entonces me quedaría no. ¿Quién es mi sujeto? He. Verbo to be para he. Is, seguido del not. No, he is not. No, él no está. Y vamos a contestar la última. Supongamos que are we eating? ¿Estamos nosotros comiendo? Vamos a contestar que sí. Yes. Sujeto que es we. Ajá. Y verbo to be de we are. Sí, nosotros estamos. Entonces, con esto que acabamos de ver, vamos a hacer una actividad. Traigo un total de 5 oraciones y ahorita vamos a ver qué nos dice la instrucción. ¿Qué tenemos que hacer con estas
5 oraciones. Entonces, antes de la actividad, aquí son los ejemplos que yo hice. Traigo aquí más verbos. Algunos ya hemos trabajado con ellos. Tengo por ahí escribir, leer, romper, beber, cocinar, vivir, viajar, usar y nadar. Entonces, muchas veces los ejercicios en inglés repiten mucho los verbos, que son verbos muy usados. Entonces, he procurado que en los ejercicios utilizar ese tipo de verbos para ir dominando su traducción. Entonces, ahora sí, tengo 5 oraciones. La instrucción se las puse en inglés. Vamos viendo qué me dice la instrucción. Change the following statements. Cambia los siguientes enunciados, afirmativo, negativo, interrogativo y sus respuestas cortas de yes o no, como las que vimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me dice que cambie estos enunciados a afirmativo, negativo o interrogativo. Entonces, la oración que yo les estoy dando ya viene en afirmativo, negativo o interrogativo. Veamos la primera que dice María is writing an email to her friends. María está escribiendo un email a sus amigos. Entonces, les pregunto, ¿esa oración está en afirmativo, negativo o interrogativo? Afirmativo. Si ya la tengo en afirmativo, entonces ustedes la tienen que cambiar a negativo y a interrogativo. Y a esa pregunta que les quede, necesito que me den una respuesta corta. Entonces, vamos a empezar con eso y ahorita yo me paso con ustedes al pizarrón para ir corroborando que sus oraciones quedan bien redactadas. ¿Cuál es la clave? Primero identificar si está en afirmativo, negativo o interrogativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si tiene la palabra not, automáticamente es negativo. Si mi oración inicia con el verbo to be y tiene signo de interrogación, automáticamente va a ser pregunta. Y si mi oración inicia con sujeto y no tiene la palabra not, entonces va a ser afirmativa, como es el caso de la primera. Y segunda, tengo que identificar a mi sujeto, su verbo to be y el verbo con terminación ing, que son los 3 elementos claves que necesito para la oración. Y entonces acomodarlos como me dice la estructura. Fíjense, la estructura negativa me dice, coloco sujeto, entonces primero coloco a mi sujeto una vez que yo lo haya identificado. Por ejemplo, en la primera oración, ¿quién es mi sujeto? María. María. Entonces, en la negativa inicio con María, seguido del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de María? Is. Seguido del not, ¿cierto? Seguido del verbo con terminación ing, que es writing, ¿cierto? Seguido del complemento, que es todo lo que me sobra. An email to her friends. Entonces, inténtenle y ahorita checamos a ver qué tal lo hicimos.
Entonces, vamos viendo. Me voy con la primera, que quedamos que la tenemos en afirmativo, ¿cierto? Y yo les dije que lo fundamental es identificar a mi sujeto. Entonces, en este caso es María. En el caso del segundo es... Ajá. En el tercero es I, el pronombre personal de yo. En el cuarto tenemos a Ana y en el 5 tenemos a Alex. Después tenemos que identificar a nuestro verbo to be, que aquí tenemos is, acá tenemos am, por acá me salté que es el are, acá tenemos, y aquí tenemos el is. Ajá. Vamos a identificar el not en aquellas oraciones que sí lo tengan, como lo es esta segunda, ¿cierto? Y por acá tenemos la abreviación. Y por último, nuestro verbo con terminación ing para todas. Y ahora sí, ya con esto, ya puedo yo cambiar mis oraciones a afirmativo, negativo o interrogativo siguiendo las estructuras. Lo que me sobra de la oración que voy a poner en verde son el complemento. Fíjense aquí, y no sé por qué no lo he corregido. Este de debe de ser en inglés, lo puse en español. Hay una disculpa. Que sería todo este el complemento, este y este. Que acuérdense que lo vimos cuando yo me pasé al pizarrón, que el complemento en cualquier oración que yo tenga es lo último que coloco. Entonces, en el primer caso, nosotros ya dijimos que lo tenemos en afirmativo, entonces lo tengo que pasar a negativo e interrogativo. Para negativo, la estructura, lo que ustedes tienen en sus apuntes es que primero coloco el sujeto y nosotros ya identificamos al sujeto, seguido del verbo to be, que también nosotros ya identificamos al verbo to be, que es, aquí lo que tengo que hacer es agregar el not, seguido del verbo con terminación ing, más el complemento, que no me va a caber, lo voy a poner aquí puntos suspensivos, o sea, ahí me va a quedar to her friends. Y con eso ya quedó en negativo, no había que hacerle más. Tenía yo que trabajar con los elementos que me da la propia oración. Vámonos ahora al interrogativo. Para el interrogativo, ¿con qué iniciamos? Con el verbo. Seguido de. Seguido de. El verbo con terminación. Seguido del complemento. Que el complemento es an email to her friends. Ya no lo voy a anotar, pero ahí quedaría an email to her friends. Y ya quedó en interrogativo, no hubo que hacerle más ni menos. Supongamos que María sí está escribiendo ese email, entonces sería yes, she, o si pusieron María también es correcto, is. Yes, ella está, o yes, María está. O podrían haber puesto no, she is not, o no, María is not. No, María no está, o no, ella no está. Vámonos con el segundo. La segunda oración, ¿cómo la identificaron ustedes? ¿Como afirmativa, negativa o interrogativa? Negativa, entonces había que pasarla a afirmativo y a interrogativo. Para el afirmativo, la estructura afirmativa, ¿con quién inicia? Con el sujeto, ¿cierto? Y en este caso de sujeto tenemos Alex y Raúl. Después, la oración afirmativa, ¿con quién sigue? Con el verbo que es are. Seguido del verbo con terminación ing, seguido de el complemento. Y la oración que tenía negativo, ahora la tengo en afirmativo, que lo único que hay que hacer es quitarle el not, que es la palabra que me niega la acción. Vámonos con la pregunta. ¿Con qué inicio mi pregunta? Are. Seguido de
Alex and Raúl, mi sujeto. Seguido del verbo con terminación. Y el complemento signo de interrogación. Entonces ya tenemos, ¿están Alex y Raúl jugando soccer? Y podemos contestar, yes, they, ellos, are, o no, they aren't o are not. La número 3, ¿cómo la identificaron ustedes? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Interrogativa. Tiene por ahí su signo de interrogación. Entonces, la número 3 me dice, am I telling the truth? ¿Estoy yo diciendo la verdad? Como la tengo en interrogativa, la tengo que pasar a afirmativo y a negativo. Vamos primero con el afirmativo. ¿Con quién inicio? I am. Telling. El verbo con terminación ing y el complemento. Y entonces ya en afirmativo sería, yo estoy diciendo la verdad. Vámonos con el negativo. Para el negativo sería... Ahí está. Nada más agrego el not para negar la acción. Yo no estoy diciendo la verdad. Vamos con el que sigue. ¿Cómo lo identificaron el número 4? Interrogativa. ¿Is Anna reading a book? ¿Está Ana leyendo un libro? Entonces la tenemos que hacer afirmativa y negativa. ¿Cómo inicio la afirmativa? Ana. Primero iniciamos con el sujeto que es Ana, seguido del verbo to be que es is, seguido del verbo con terminación ing, reading que viene de read, leer, a book. Ana está leyendo un libro. La negativa, Ana is not reading a book. Seguí la estructura. Sujeto, verbo to be, not, verbo con terminación ing, complemento. Entonces, aquí nada más mencionar que esta palabra, esta letrita que tenemos aquí, que es a, en inglés puede ser a o an. Ambas dos significan lo mismo. ¿De qué va a depender? Del sustantivo que tenga después. En este caso tengo book, ¿cierto? Cuando tengo un sustantivo que inicia con vocal, voy a utilizar a. Cuando tengo un sustantivo que inicia con, cuando tengo un sustantivo que inicia con consonante, pongo a. Book inicia con consonante, ¿cierto? Con B. Pero cuando tengo un sustantivo que inicia con vocal, como lo puede ser orange, naranja, inicia con vocal, ¿cierto? Entonces aquí voy a utilizar an. Y tiene, pues, dependiendo del sustantivo, múltiples traducciones. Puede ser un, una, unos o unas. Y depende del sustantivo. Por ejemplo, en este caso donde tengo a book, pues sería un libro. Y en el caso de la naranja tendría una naranja. Si yo tuviera aquí una S y me lo hiciera plural, books, sería unos libros. Entonces, nada más considerar que tiene por ahí varias traducciones que depende del sustantivo y que puede tener dos formas de escritura, a o an, también dependiendo de la escritura de mi sustantivo. Vámonos con el último, que sería Alex isn't visiting Maria at home. ¿Afirmativo, negativo o interrogativo? Negativo, entonces lo vamos a pasar a afirmativo e interrogativo.
En afirmativo, como inicio. Alex is, sujeto, seguido del verbo to be, seguido del verbo con terminación. Aquí me salté. Ahí está. Seguido del complemento. Sujeto, verbo to be, verbo con terminación ing, complemento. ¿Cierto? Ahora para la pregunta, ¿con qué iniciamos? Con el verbo to be, que es is, seguido del sujeto, seguido del verbo con terminación ing, seguido de el complemento. Entonces la pregunta me queda, ¿está Alex visitando a María en casa? Podemos contestar que sí, yes. Alex is, o no, Alex is not. Entonces, aquí la clave está en las estructuras, o sea, saber qué va primero, qué va después. Y segundo, que no confundamos el verbo to be, porque colocando el verbo to be incorrecto ya la oración va a estar toda mal. Entonces, siempre saber a qué sujeto le corresponde cada verbo, cada forma del verbo to be. O sea, que no se me olvide que para am solo es I, yo. Que para is únicamente es he, she, o, it. Y que para are es you, they, we, you. Y que no puedo mezclarlos. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí hoy. Entonces, haciendo una recapitulación, llevamos el presente simple y el presente continuo o progresivo. Esa es otra. Siempre que les pidan trabajar con presente continuo o presente progresivo, es el mismo tiempo verbal, que es el que vimos hoy, donde utilizamos el verbo to be junto con el verbo con terminación ing. Entonces, son exactamente lo mismo, presente continuo o presente progresivo, que no se les olvide que el presente simple se utiliza para acciones de rutina, aquello que hacemos como forma de rutina, y el presente progresivo continuo se utiliza para esas acciones que suceden en el momento o que tienen lugar en el presente, pero no necesariamente cuando lo estoy expresando. Habíamos puesto un ejemplo de leer un libro. Yo puedo decir que yo estoy leyendo un libro y no necesariamente lo estoy leyendo justamente ahorita, pero en el presente sí estoy leyendo un libro. Y le vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase vamos a seguir con el pasado simple. Vamos a seguir la misma secuencia. ¿Cuándo lo utilizo? ¿En qué tipo de acciones lo utilizo? Vamos a aprender cómo es que se conjuga el verbo a pasado, las reglas que hay que aplicar en esa conjugación y ver las estructuras para crear oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Igual vamos a hacer ejercicios para practicar el hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Sale? Entonces me despido de los que están por allá en su casa y nos vemos el próximo domingo para continuar.